Buenos días, mis amados hermanos, en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Es un placer para mí poder comunicarme con ustedes, cada uno desde su hogar, desde este punto de Facebook, para llevarle el mensaje que alimenta el alma, que ilumina el alma. Y le doy gracias a Dios que me permite hacerlo por estos medios, cuando pudiéramos estar completamente silenciados a causa de lo que en este momento está aconteciendo a través del mundo. Estoy más que agradecido que todavía puedo hablar con mis hermanos, con mis amigos, con las almas que el Señor ha puesto a mi cargo. Y espero que por medio de la palabra de hoy yo pueda bendecir su vida, pueda bendecir su alma y pueda darle un sentido divino a cada vida, a cada alma que en esta mañana me está escuchando. Y en esta mañana voy a predicar bajo el tema enderecemos lo torcido, enderecemos lo torcido. Porque esa experiencia que hoy tenemos y que estamos teniendo a través del mundo nos da a entender que no todo lo que pensamos que era importante es realmente importante. Nos da a entender que realmente las enemistades son causa de las cosas que por la cual pensábamos que eran importantes para nuestras vidas. Y por lo tanto nos hemos enemistado con personas amadas, con personas queridas, a causa de cosas que hoy nos damos cuenta que no son tan importantes. Y yo creo que es el momento que nosotros debemos de tomar para meditar en nuestros caminos, a ver cuán torcido ha sido nuestro caminar en el Señor, cuán torcido ha sido nuestro caminar en el mundo. Y a través de la palabra de hoy vamos a poder entender con mayor gracia cómo enderezar nuestros caminos. Y antes de eso quiero traer a colación una fábula de un autor muy grande que se llama La Fontaine en mi país natal. Y trajo una fábula donde se trataba de un cuervo y de un zorro. Y dice la fábula que el cuervo estaba en su árbol con un pedazo, con un queso en la boca. Porque sabe que los cuervos son muy ladrones, se llevan mucho. Entonces tenía el cuervo ese queso en la boca y el zorro le dio ese olor tan bueno de ese queso y se acercó y buscó donde estaba el cuervo. Y cuando vio el cuervo, le empezó a hacer, a decirle cosas hermosas, ¿no? Qué hermoso eres maravilloso. Los plumajes suyos ni se comparan y empieza a decirle tantas cosas y su voz es delicioso de escuchar. Y entonces el cuervo, al ser seducido por tantas palabras, abrió su boca para poder cantar y hacer alarde de su voz, y cuando eso sucedió, pues se le cayó el queso, y lo que el zorro esperaba que pasara eso, que se le cayera el queso, de manera que se lo pudiera llevar. Pues muchos de nosotros no han pasado lo mismo. Hemos sido seducidos de alguna forma y hemos dejado caer lo más importante de nuestras vidas. Hemos dejado caer lo que para nosotros debería de ser lo que nos alimenta. Y sabemos que a través de la palabra hemos entendido que Jesucristo es el pan de vida. Es el pan que nos da vida, es el pan que nosotros deberíamos de comer. Por lo tanto, al recibir otro tipo de enseñanza, al recibir otro tipo de alarde, al recibir otro tipo de palabras fingidas, tal vez hemos dejado los caminos rectos del Señor para entrar en un camino torcido, dejando lo que era lo más importante para nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, debemos devolvernos a la inocencia de nuestros corazones. Porque en la inocencia de nuestros corazones está lo recto.
mientras hemos ido creciendo en el mundo, mientras hemos ido aprendiendo las cosas de este mundo, nuestros caminos han ido torciéndose, han ido desviándose de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente es necesario. Y en el libro de Lucas, le voy a pedir que me acompañen desde su casa, al capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Y vamos a leer esos 3 versículos para poder entrar en la dimensión de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito en el libro de las palabras del profecía Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo el valle se rellenará y se bajará los montes y collados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y el 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, que cada día edifica nuestra alma, que cada día ilumina nuestros caminos. Ilumina nuestros caminos, alumbra, Señor, nuestro ser, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que en esta mañana no sea diferente, sino que podamos seguir siendo edificados, que podamos seguir siendo iluminados, que podamos seguir siendo alumbrados, Padre Santo, por medio de tu santa palabra. Y yo te pido, Señor, que como instrumento en tus manos, yo sea, Señor, capaz, por medio del Espíritu Santo, de llevar, Padre Santo, este mensaje, filtrado, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a cada vida, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos ese pasaje de Lucas, nos damos cuenta que desde el inicio, antes de la venida del Señor a la tierra, ya Dios tenía ese sentir en su corazón de que era con la intención de que toda carne pudiera ser salvo. Pero la intención detrás de eso era que por medio del Señor Jesucristo pudiéramos enderezar nuestros caminos. Y ahí pudiéramos considerar que el Señor vino a cumplir este propósito en cada vida, en cada corazón. Pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios ha querido hacer a través del sacrificio de su? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos aprovechado realmente enderezar nuestros caminos, recibiendo al Señor como el camino real a seguir? Hemos decidido realmente aprender del Señor Jesucristo. Hemos realmente decidido conocer su palabra, conocer su voluntad para poder llevar a cabo un camino recto delante de Él. Yo creo, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros nos corresponde no menospreciar lo que Dios ha querido hacer. Porque lo profetizó desde el libro de Isaías. En los libros de Isaías pueden apreciar de que Isaías mismo habló de esto. Y lo corroboró ahí en el libro de Lucas, donde decía: voz que clama en el desierto. Hablando del apóstol Juan, que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos enderezar las sendas? ¿Cómo podemos enderezar los caminos? ¿Cómo lo podemos hacer, mis amados hermanos? Sino por medio de conocer la palabra, de conocer la verdad de Dios. La palabra que nos guía, la palabra que es luz en nuestros caminos. La palabra es luz en nuestros caminos. Por lo tanto, apoderémonos de la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, aprendemos cada una de lo que indica la voluntad de Dios para nuestros corazones.
No seamos insensatos. Ser insensato no conviene a ninguno de nosotros. Seamos sabios. Seamos sabios, mis amados hermanos. Y yo estoy de alguna forma contento con lo que está pasando. A la misma vez estoy un poco triste con lo que está pasando. Contento porque podemos darnos cuenta en este momento cuántas cosas se ha creado para torcer, para seducir el corazón del hombre, para llevar el hombre a que sus caminos fueran desviados del propósito de Dios. Pero a la vez me siento triste porque muchos tal vez se han ido sin haber conocido los caminos rectos de nuestro Señor. Los caminos que llevan a la salvación, los caminos que llevan a la vida eterna. Porque no han estado y no han aprovechado lo que Dios hizo a través de su Hijo, Jesucristo, al enviarlo para que fuera un ejemplo para nosotros en este mundo. Es muy importante, mis amados hermanos, que podamos considerar nuestros caminos, que podamos considerar que tan torcido puede estar nuestros caminos y a veces no podemos darnos cuenta porque si llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, siempre estaremos en un camino torcido. Nosotros hemos sido dotados de inteligencia, nosotros hemos sido dotados de sabiduría, nosotros hemos sido dotados de muchas cosas. Y sabemos desde lo más profundo de nuestros corazones qué es bueno y qué es malo. Yo sé que mucha gente, cuando han entrado en los caminos del Señor, han entrado con el deseo de su corazón para hacer lo que a Dios le agrada. Han entrado en los caminos del Señor para hacer lo que place a Dios. Pero ¿qué ha sucedido en el proceso? ¿Qué ha venido a pasar? Porque lo que sucede es que a veces es un momento de desesperación, es un momento de un anhelo propio de hacer las cosas sin esperar en Dios. Siempre se va a manifestar alguien que tuerce todas las buenas intenciones, todos los buenos deseos que había en nuestros corazones para torcer el camino que nosotros nos habíamos propuesto para agradar a Dios. Muchos empezaron bien. Y lo más duro del caso es que cuando el hombre es seducido y es torcido en su camino, después no quiere conocer los caminos rectos. Mejor lo rechaza. Mejor lo menosprecia. ¿Por qué? Porque tal vez en los caminos torcidos saca un provecho propio, personal, ¿verdad? Que de alguna forma le place personalmente, pero no le agrada a Dios. Entonces nosotros debemos de entender en qué momento fue nuestro camino torcido. Yo podría compararlo a esto. Muchos jóvenes, ¿verdad? En su crecimiento siempre tienen un plan y un propósito. Voy a estudiar, voy a hacer lo uno, voy a hacer aquello, voy a alcanzar, vienen con un sueño completo de lo que deben de ser su vida. Pero al llegar a un momento de su vida donde tal vez algo desagradable le haya acontecido o algo puede ser simplemente un capricho no cumplido, puede ser simplemente falta de agradecimiento, ¿verdad? Que trae en su corazón amargura y situaciones. Entonces siempre en este momento va a aparecer alguien que te va a torcer el camino. Te le puede explicar lo que tú quieres hacer con tus sueños. Tú puedes explicarle dónde tú quieres llegar con tus sueños. Pero él te puede empezar a enseñar un camino torcido para llegar a alcanzar tu sueño. Y pudiéramos tomar el ejemplo de los que se han entregado, ¿verdad?, a la vida del narcotráfico. ¿Verdad? Puede ser que su intención era estudiar y ser un profesional y alcanzar su sueño. Y en su desesperación se manifiesta y dice, tú puedes alcanzar tu sueño, pero haciendo
aquello, torciendo el camino, proponiendo tal vez un negocio ilícito para poder alcanzar los sueños. Y la persona puede ver, ¿verdad?, el cumplimiento de su sueño, pero no puede ver en el momento las cosas que pueden surgir para interferir con lo que se había propuesto. Por cuanto ha sido seducido por medio de palabras fingidas y mala intencionada, porque la persona que te involucra en una cosa solamente está buscando su provecho personal. Entonces, cuando la persona se encamina en este camino torcido, ¿verdad?, y empieza a experimentar tal vez la adicción a la droga, la adicción a ciertas cosas ilícitas, ¿verdad? Y empieza, en vez de acercarse más al sueño que tenía, se empieza a alejar más de su sueño, porque puede suceder de que en el proceso caiga preso, en el proceso pues se encuentre en una situación de enfermedad grave, en una situación donde todo el plan y el propósito de sus sueños se derrumben porque entró en un camino torcido. Y así le sucede en el ámbito espiritual a muchos que por algún momento han querido agradar a Dios y ha sido un deseo ardiente en sus corazones de agradar a Dios, pero viene el seductor y le presenta un plan que para ello pudiera ser un plan maravilloso, que funcione, que haga tal vez, si es un ministro de una iglesia, hacer crecer su iglesia, hacer crecer tal vez, no sé, pero cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Se olvidan de que Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos y empiezan a practicar ciertas tácticas y no sé cómo decirlo, para poder alcanzar lo que Dios pudiera haber hecho con su propio poder. Entonces se van torciendo el camino y el corazón en el camino torcido también se va torciendo. Porque ya se va cambiando el propósito de Dios por un propósito humano. Y nos encontramos, ¿verdad? En vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos más a Dios. En vez de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos empezamos a predicar otra cosa que no tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. En vez de anunciar el reino de los cielos, empezamos a anunciar otra cosa que no tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces se desvía, se tuerce entonces todo lo que se había propuesto en el corazón, en un corazón inocente que veía solamente, que tenía el sentir nada más de poder agradar a Dios en toda la forma y práctica de una vida entregada, de una vida que ha sido comprometida con Dios, de una vida consagrada. La intención era consagrar todo, la intención era consagrar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para cumplir los deseos de nuestros padres celestiales. Entonces, sucede que cuando nosotros nos volvemos insensatos, pues la cosa cambia. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. Es la insensatez del hombre que tuerce su camino, no es Dios. Y cuando Dios quiera enderezarla, cuando Dios trae a colación o a memoria las cosas que debería de hacer, por cuanto ya se ha aferrado a los caminos torcidos, causa y se irrita su corazón contra Jehová. Se irrita su corazón contra la verdad. A veces uno se acerca a una persona para darle una palabra de Dios, no una palabra nuestra, y se irrita su corazón. Uno dice, pero ¿por qué?
¿Por qué se irrita su corazón si lo que quiero compartir no es ni siquiera palabra mía, es una palabra escrita? Pero se irrita el corazón. Tal vez no lo manifiesta en su exterior, pero en su interior se puede espiritualmente escuchar el corazón hirviendo de la irritación. Porque todo se refleja en el rostro. Los ojos son el espejo del alma y uno mira los ojos de la persona y uno puede ver cómo se irrita su corazón. Cómo se le es desagradable una exaltación. ¿Cómo puede suceder toda esa cosa? Pues mis amados hermanos, suceden todas esas cosas a causa de la insensatez del hombre, que no puede confiar completamente en lo que dice la palabra de Dios, que no puede esperar en las promesas de Dios, sino quiere alcanzar las cosas antes de que Dios misma responda a su corazón lo que ha de hacer. Y lo más difícil de todo eso, las cosas más que confunda al hombre, es cuando la persona que se le acerca a uno viene y podría ser con buena intención, pero desconociendo realmente lo que hay en su corazón. Una persona puede venir con la intención de su corazón de darnos un buen consejo. Tal vez aquel que tuerce el camino de su prójimo viene con la buena intención de que lo pueda lograr su sueño, pero por medio del camino torcido. Puede serle que venga con buena intención, pero no es una intención que va a ser de provecho, pero ninguno de los dos lo saben. Porque el hombre tiende a ver del punto A al punto B, pero entre la A y la B no sabemos nunca lo que ha de suceder. El hombre se traza en su mente un camino recto. En su mente, el hombre, aún el ladrón cuando va a robar, nada más se fija un camino recto. O sea, voy a entrar, voy a robar y el beneficio que voy a sacar de lo que me robo. Pero nunca piensa o cree, porque ya como tiene ya el punto B hecho en su mente, por eso que es impulsado a cometer el crimen, porque en el proceso piensa que lo va a lograr. Todos nosotros pensamos que vamos a lograr lo que nos proponemos. Sin entender, de pronto al ladrón le llega un tiro, lo agarra la policía, y todo lo que se ha propuesto por medio del robo quedó anulado. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. Cada minuto, cada segundo, poner toda nuestra confianza en el Señor. Él es el que hace las cosas. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos instrumentos en sus manos, esperando que Él actúe a través de nosotros, para cumplir a través de nosotros lo que Él se propone. Todos los propósitos son de Dios. El camino que hemos sido llamados a andar es el camino de Dios. Y los caminos de Dios son rectos, mis amados. Debemos de cuidar nuestros oídos. Debemos de cuidar nuestros corazones. Porque por medio del oído, por medio del corazón, se puede torcer el camino y el propósito de nuestro Dios para nuestras vidas. En el libro de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y vamos a leer casi todo el capítulo, ¿verdad? Y empezamos... segundo de Pedro, capítulo 2, empezamos con el 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esos falsos profetas, ¿quién fue que lo rescató? El Señor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, no lo van a hacer a plena luz.
No lo van a hacer de una forma que tú te des cuenta de lo que se esconde detrás. Va a ser algo encubierta. Va a traer encubiertamente herejías destructoras. Y aún negan al Señor que lo rescató. ¿En qué momento negamos al Señor? Negamos al Señor cuando traemos una enseñanza que nada tiene que ver. Traemos una práctica, una doctrina que nada tiene que ver con aquel que entregó su vida para rescatarnos de la muerte. Entramos en prácticas que nada tiene que ver, nada que nos acerque al Señor. Porque el único que nos da entrada delante del trono de Dios por medio de su sangre se llama Jesucristo. Y si no es por medio de Él, nadie puede llegar al Señor. Nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros abramos nuestros entendimientos. Es tiempo que nosotros nos enfoquemos en lo que es la verdad de Dios, no la verdad del hombre. Porque existe una sola verdad también. Igual que existe un solo camino. Y esa verdad es Cristo. Esa verdad es Cristo. Existe una sola vida y esa vida es Cristo. Existe un solo camino. El camino que no es torcido, ese camino es Cristo. Ningún otro camino lleva al Padre. Ningún otro camino lleva al Padre. Si realmente queremos buscar un camino que esté derecho, un camino que no haya equivocación, un camino seguro que nos lleva al Padre, pues tenemos que acudir a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que deberemos decir gracias, Señor, por tu camino, la cual tú nos enseñas cada día. Y luego dice, en el segundo, en el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Por lo cual, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál camino será blasfemado? El camino de la verdad. Hay un camino que es un camino de verdad, del cual todos nosotros debemos de buscar. El camino de verdad es la que nosotros debemos de entrar. El camino de verdad es la que nosotros debemos de seguir. El camino de verdad es la que nos va a llevar al Padre. El camino de verdad es la que nos va a llevar a la salvación. El camino de verdad es la que nos va a llevar a la vida eterna. Pues desechemos todo camino torcido, todo camino que nos lleva a Dios, desechémoslos para poder ser salvos, como lo leemos en el libro de Lucas. Y 3, versículo 3, dice, y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, tú que estás escuchando en esta mañana esta palabra, tú que estás escuchando el mensaje en este día, acuérdate que hay un solo camino. Acuérdate que hay un solo camino recto, la cual lleva al Padre. Acuérdate siempre, porque si no, nunca llegarás al Padre. Nunca llegarás al Padre. Es como yo hablando los otros días con una persona muy inteligente. No voy a decir el nombre, pero es una persona que conozco desde casi toda mi vida. Y esa persona, en todos sus estudios, sea primaria, secundaria y bachillerato, todo, es una persona que salía con las mejores notas, era un laureato en su clase, sacaba todo A+, todo, y era un laureato en su clase. Y yo le dije, tú siempre has sido tan inteligente y te he admirado siempre por tu inteligencia.
Porque de verdad que tú te has superado, te has sobrepasado a todos en la inteligencia que Dios te ha concedido. Pero la inteligencia no te ha ayudado a ti a conocer los caminos rectos del Señor, porque has entrado en una práctica que ni siquiera te acercará a la presencia de Dios. Porque ese camino que te ha sido enseñado no es el camino de Dios, es el camino que el hombre se ha inventado. Entonces ese camino es un camino que te seduce, que mueve tus emociones, que piensa y te hace creer que está teniendo una relación, pero empieza a buscar. Usa la inteligencia que Dios te ha dado, usa Facebook, usa YouTube, usa Google y empieza a investigar toda aquella cosa que tú estás practicando, a ver si realmente está en la palabra de Dios y que la palabra de Dios corrobora con lo que tú estás diciendo. Y al fin y al cabo, ella quedó complacida de lo que yo le estaba diciendo y yo sé que empezó a buscar. Y yo creo que a cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que empezar a buscar. Yo sé que todos nosotros queremos llegar a Dios. Yo sé que todos nosotros queremos ser salvos. Yo sé que todos nosotros queremos entrar a la vida eterna. Porque sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que la vida no se termina aquí en la tierra. Sabemos en nuestros corazones que no todo se acaba aquí en esta tierra. Sabemos que hay más. Sabemos que hay más. Y queremos ir por más. Entonces en el 4, ¿qué dice? El 3 dice, por avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia te van a vender indulgencias. Por avaricia te van a vender ciertos objetos que parecen amuletos. Por avaricia van a hacer muchas cosas contigo, haciéndote creer que tiene algún valor espiritual cuando en realidad no vale nada. Por avaricia. Y tú por amor a Dios te vas a dejar seducir. No porque tú no amas a Dios. Es porque tú amas a Dios y quieres buscar a Dios de toda forma, pero como no conoces el camino recto, o por buscar el camino recto te has encontrado con aquellos que tienen la capacidad y quieren hacer mercadería de ti para torcer el camino y para aprovecharse de tu fe. Pero mira lo que dice el 4, y por eso tenemos que nosotros enderezar nuestros caminos. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero del camino recto, pregonero de la verdad, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola en ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot. Déjame decirte, ¿Lot era justo? Sí, él era justo. Porque Lot, queriéndose mantener en el camino recto, veía la manifestación del camino torcido y dice la palabra que se afligía su alma. Y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefenda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Habrá un juicio, mis amados hermanos. Habrá un juicio. Y en el juicio muchos serán condenados. En el juicio muchos que se han dejado torcer el camino y que han menospreciado el camino del Señor serán condenados. Porque si no estás en los caminos rectos del Señor serás condenado. Porque solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Solamente por medio de Jesucristo. Él es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. De que si necesito enderezar mis caminos, si necesito enderezar mi vida, si necesito enderezar mi fe, yo necesito es depositarlo en el lugar correcto. En el 10 dice, vamos a leer el 9 otra vez. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en la concupiscencia e inmundicia y despreciando el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, se recrean en su camino torcido, se recrean en su desviación, se recrean en su concupiscencia, se recrean en su codicia, se recrean en su malvado pensamiento. Y nosotros, mis amados hermanos, hemos tenido esa bendición, esa divina manifestación a nuestra vida de un Cristo vivo para cambiar y transformar nuestro corazón y todo nuestro sentir. Para que nosotros pudiéramos alejarnos de todo camino torcido por medio del Señor Jesucristo y ser edificado por medio de su palabra de verdad, para que por medio de su palabra pudiéramos enderezar nuestros caminos y vivir realmente en un camino real, un camino de verdad, un camino de santidad. En el 15 dice, en el 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero ¿cómo se pueden acercar a nosotros? ¿Cómo pueden llegar hasta nosotros? ¿Cómo pueden aún siquiera estar en medio de nosotros? Porque se recrean con nosotros, pero se recrean en sus errores. Comen con nosotros, pero se recrean en sus errores. Porque si comen con nosotros, y no está hablando de una comida física, está hablando de la palabra de Dios que es pan de vida. Comen con nosotros, pero se recrean en sus errores. Y en el 15 dice, han dejado el camino recto. ¿Quién es el camino recto? El camino recto es el camino del Señor. Y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad
el premio, perdón, de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ese profeta fue llamado para maldecir al pueblo de Israel y le ofrecieron fortunas. Le ofrecieron cosas que de pronto no podían ofrecer a cualquiera, que nos enciende, wow. Entonces pervertimos el camino, porque ¿cómo pervertimos el camino? Porque dejamos el camino de santidad para volverlo un camino de negocio. Porque ya no vemos las almas, no vemos la salvación de las almas, sino vemos la salvación de nuestro bolsillo. Y es un camino pervertido. Dios no llamó a eso. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó como ministros del Señor de cuidar las almas. Como le dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacentar mis ovejas. Nosotros hemos sido llamados a apacentar las ovejas del Señor. No son nuestros. Ningún ministro debe decir, son mis ovejas. No, son las ovejas del Señor puesto a tu cargo. Nadie puede decir, esos son mis discípulos. No, son los discípulos del Señor puestos a tu cargo. Tú eres el pastor, el cual debe de velar por las almas de cada uno de nosotros, de ellos. Somos los pastores. Y nos corresponde velar por las almas. Es el enfoque nuestro, apacentar las ovejas. Velar por las almas de las ovejas. No hacer mercadería de ellos. No hacer mercadería de ellos. Te podrá ir bien por un tiempo. Financieramente. Pero al fin y al cabo, en el día del juicio, te das cuenta que era mejor optar y elegir lo que el Señor nos mandó a todos a hacer. No estoy diciendo eso, no estoy queriendo juzgar ni condenar a nadie, no es mi posición hacerlo, sino es traer la palabra que es luz en nuestros caminos, que nos permite ver los caminos rectos del Señor para hacer cambios necesarios, porque la intención de todo eso es lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 6. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea que si yo digo eso, no es por la intención de condenar, sino de causar un despertar en cada corazón y hará a entender que los caminos del Señor son rectos. Y no trae consigo ciertas prácticas y comportamientos que son causados por concupiscencia, por medio de seducciones de hombres que desvían desde nuestros corazones, que vienen con el propósito de desviar desde nuestros corazones el propósito del Señor y llevarnos a una práctica que nos aleja más del propósito del Señor para cumplir propósitos tal vez propios o del hombre por el cual hemos obedecido. Entonces, dice, y fue reprendido por su iniquidad, en el 16. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, cuando leemos ese pasaje de segundo de Pedro, nos damos cuenta que el Señor se lo sabe todo. Sabe lo que sucede en nuestro caminar, sabe lo que puede suceder en nuestro caminar, conoce todas esas cosas. Y en algunas ocasiones, mis amados hermanos, le he dicho que realmente esas cosas suceden porque a mí se me han acercado personas que venían con la intención de torcer el camino recto que Dios ha puesto en mi corazón. Y por poco y por momentos, como que podían haber logrado seducir mi corazón, pero el Señor es sabio y de verdad conoce realmente las buenas intenciones. Pero nosotros debemos de hacerle caso a Dios. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados a caminar en los caminos del Señor, debemos de hacerle caso a Dios, escuchar su palabra, la palabra de verdad, la que edifica, la que santifica, la que nos lleve a los caminos rectos del Señor para hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios permanecemos en ese camino recto de Él. Y en su camino no hay fracaso, en su camino no hay caída, en su camino no hay derrota. En su camino lo que hay gloria y gloria, y victoria, es lo que hay en el camino del Señor. Aprendamos a desechar todas las fábulas, todas las cosas, todas las mentiras, los engaños, ¿verdad? Que el enemigo ha venido a traer a nuestros corazones para seducirlo y desviar nuestro camino, desviarnos del propósito de Dios. Mientras hay un deseo propio arraigado en tu corazón, está propenso a ser seducido y desviado del camino. Mientras en tu corazón hay deseos propios, mientras en tu corazón hay deseos que son tuyos, propios, cosas propias tuyas que no tienen nada que ver con el Señor, sino anhelos tuyos. Mientras en tu corazón hay eso, eres propenso a ser seducido y desviado. Nosotros debemos de ser regidos por un solo sentir, que es el sentir de Dios. Un solo sentir que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó. Y eso es lo que a nosotros nos toca hacer, despojarnos de todo lo que por algún momento, en algún momento de nuestra vida tenía algún valor. Y hoy podemos darnos cuenta, mis amados, abrir los ojos, aprovechan ese tiempo de crisis mundial para abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nada realmente es de vital importancia. Nada en realidad es tan importante como pensábamos que era importante. Y hoy nos damos cuenta que todas las cosas nos pueden fallar, pero el único que no falla es Dios. El único que no falla es Dios. El único que no falla es nuestro Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 10, versículo 1, dice así. Permítame un poquito de agua, por favor. Salmo 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es la pregunta que se harían muchos. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo
por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios lo tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Es el comportamiento de aquel que es insensato. El insensato es así, ¿verdad? El insensato con arrogancia, al malo persigue al pobre. El insensato será atrapado en los artificios de su ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Yo no creo que haya coincidencia en esto. Si hay coincidencia es pura casualidad, ¿no? Entonces, los caminos torcidos de ellos es a todo tiempo. Tienen a Dios lejos de su vida. Y para las personas que son así, el único camino recto es el camino en el cual ellos andan. Por lo tanto, la verdad no puede llegar a su corazón, la verdad no puede llegar a su vida. Enseñarle los caminos rectos es más despreciable delante de sus ojos que cualquier cosa. Mejor te maldecirán, mejor te dirán toda clase de burla o de cosas, ¿verdad? Porque no han entendido. No han comprendido la manifestación del amor de Dios. No han comprendido de que todo lo que Dios hace y sigue haciendo es por amor a nosotros. Aún si Dios castiga es porque nos ama, porque el Padre que ama castiga. Si Dios hace cosas para causar en nosotros un despertar, y al despertar la intención es de poder llevarnos a sus caminos, en su camino recto, por el cual Él desea que todos nosotros andemos. Si Dios no quería que nosotros conociéramos sus caminos rectos, nunca hubiese enviado a su Hijo a sufrir, a ser maltratado, a ser golpeado, a ser crucificado. Nunca lo hubiera hecho. Lo hizo con la intención de, por medio de Jesucristo, conocer los caminos rectos de Él. Pero como todas las cosas, la cizaña siempre quiere tomar el lugar del trigo. La cizaña siempre quiere parecerse al trigo. La cizaña quiere siempre hacer algo que parece al trigo. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. Entonces, mira los frutos, convéncete por los frutos. Jesús le decía, si no me creen por la palabra, por lo menos créanme por las obras. Si no me creen por lo que yo digo, por lo menos créanme por las cosas que se manifiestan, por las obras. Vean el fruto. Es tiempo, amados hermanos, que abramos nuestros ojos, que usemos la inteligencia que Dios nos ha dado, que usemos la sabiduría. Si no tienen, pídeselo a Él, Él lo dará sin reproche. Pídele a Dios que te enseñe sus caminos. Pídele a Dios que te haga andar en su camino, que enderezca tus pasos, que enderezca tus caminos, que lo enderece. Dile, Señor, enderece mi camino, endereza mis pasos. Deséalo con todo tu corazón y cuando lo recibas, no quite tus ojos jamás del autor y del consumador de la fe. No quites jamás tus ojos del Señor, porque debe de ser tu meta, la meta a alcanzar. Mientras tú lo tienes como la meta a alcanzar, entonces tus caminos nunca serán torcidos. Todo aquel que corre
tener una meta. Todo aquel que estudia, todo aquel que trabaja, a menos que no sea insensato, pero todo aquel que tiene la cabeza bien puesto en sus hombros, en su cuello, sabe por qué trabaja, sabe por qué estudia y sabe qué meta quiere alcanzar. A menos que sea una persona insensata que solamente quiere desperdiciar todo lo que gana en los placeres del mundo y en la concupiscencia de su carne. Pero nosotros que estamos en los caminos del Señor, nosotros que hemos sido llamados a estar en los caminos del Señor, nosotros que hemos sido salvados por su sangre, nosotros que hemos sido rescatados, redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una meta. Y nuestra meta es poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra meta es poner nuestros ojos en el Señor. Y si cada uno de nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, no caeremos jamás. Nuestros caminos nunca serán torcidos. Aprenderemos a estar en la escasez como en la abundancia. Entonces diríamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 48 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Se lo voy a volver a leer, porque creo que de vital importancia este capítulo de Isaías, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y mío, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia, te dice el Señor. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor. Miramos al Señor. Permanezcamos en sus caminos, en su camino. No hay otro camino fuera de Él, no hay otro camino fuera de Él. No hay una verdad fuera de Él, no hay una vida fuera de Él. Él es todo para nosotros, Él es todo por nosotros. Busquemos siempre de Él. Y quiero terminar con eso. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y le presté mucha atención, por favor. Jeremías 15, versículo 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti,
pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Dile, Señor, redímeme. Enséñame tus caminos. Dile desde tu casa, dile, Señor, enséñame tus caminos. Porque en tus caminos yo quiero andar y quiero permanecer. Que ninguna cosa seduzca mi alma, que nunca nada pueda, Señor, torcer en mi corazón el deseo de buscar tu rostro. El deseo de llegar a tu presencia. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por la palabra que tú has traído, Señor, a tu pueblo. La cual, Señor, yo te pido que se haga rema en sus corazones. Que pueda, Señor, retantizar y repetirse, Señor, en su mente y en su alma todos los días, Padre Santo. Para que sea un tesoro, Señor, en toda su forma de vida, en el camino, Señor, que tú nos has llamado a andar. Recordándonos cada día, Padre Santo, que tú eres el camino, la verdad y la vida, por medio del cual podemos llegar al Padre. Sana, Padre Santo, todo corazón seducido, que ha sido seducido, Padre Santo. Sana, Padre Santo, cada alma que ha sido, Señor, desviada de tu propósito, de tu presencia. Levántanos, Padre Santo, con el propósito tuyo, Señor, con nuevos deseos, Señor, de alcanzar, estar en tu presencia y de cada día, Señor, menospreciar nuestra propia vida para Señor, ganarlo en el día del juicio. Glorifícate, Padre Santo, por medio de esta palabra, en cada hogar, en cada casa, Señor, que han recibido, Padre Santo, el mensaje del día de hoy, y por el cual te damos gracias, y que tu nombre sea siempre glorificado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, mis amados hermanos, que el Señor sea propicio a cada uno, en el nombre de Jesús.